Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz. Amén, hermano Oscar. Ahí sí, una sonrisa, ¿cierto? El Señor nos ayude. Amén. Y con la gracia del Señor este día podamos compartir algo que estuve anunciando desde temprano, ¿cierto? No muy temprano como siempre, nunca pongo tan temprano el aviso de lo que va a ser la transmisión del día, de este día domingo especial. Amén. Así que saludamos desde ya ahí a mi hermano Oscar, ¿cierto? Y a los hermanos, los amigos que están ahí conectados. El Señor les bendiga, el Señor les ayude. Amén. Hoy día vamos a hablar acerca de algo que estaba orando con mi esposa. Estábamos orando hace unos días atrás, orando por la iglesia, y mientras orábamos, de pronto el Espíritu Santo direccionó mi oración hacia a la atención de la venida del Señor, de la parábola de las 10 vírgenes, acerca de cuántos estarán durmiendo, cuántos estarán ahí en el sueño, en el letargo de la indiferencia, cuántos. Y a propósito de esto, de ver cómo en las transmisiones que hacemos los pastores, que yo estoy seguro que al igual que yo, los pastores que están transmitiendo semana a semana, ¿cierto? Algunos transmiten 2 o 3 veces en la semana, este servidor lo hace una vez a la semana, ¿cierto? Y nos demanda tanto tiempo, créame que nos demanda tanto tiempo. Yo paso más de la mitad del día domingo, casi la mitad del día, preparando, escudriñando, viendo el tema, revisando mis apuntes, y dedico muchas horas a esto. Y me imagino los pastores también, y de repente qué triste, amados, qué triste es ver, ¿cierto?, que llegado el momento
uno ya no sabe qué decirle a la iglesia, no sabemos cómo motivar a los hermanos, ¿cierto? A la familia, a los cristianos, a los que estuvieron activos y los que no, antes de que las iglesias se cerraran finalmente. No sabemos cómo motivarlos, qué decirles para que entiendan la necesidad de unirse en el mismo horario, en el mismo espíritu, en el mismo propósito, ¿cierto? Y no pase, por ejemplo, lo que está pasando ahora. En este minuto, a esta hora de la transmisión que estoy haciendo, tengo solamente a 3 personas conectadas. Y podríamos decir que hay solo 2 personas fuera de la iglesia, porque la otra persona es mi esposa, que por razones obvias está conmigo conectada. Entonces, y veo a pastores de grandes iglesias, ¿cierto? Veo a pastores de Brasil con los que estoy conectado, ¿cierto? De aquí Chile también, pastores que tienen grandes congregaciones o tenían grandes congregaciones bajo su administración. Estoy hablando de pastores que tenían, no sé, en cada culto 300 personas en promedio. Y veo sus reuniones en vivo y esos pastores que tenían 300 personas tienen a 10, 15 personas conectadas en vivo. Así que yo voy a decir gloria a Dios que teníamos solamente 25 personas más o menos reuniéndonos en cada culto en las últimas reuniones, tenemos en promedio 10 personas, así que gloria a Dios por eso, pero realmente, hermano, nos queda una sensación de preocupación, a mí en lo personal. Y orando al respecto de esto, el Señor nos llevó en la oración a esta parábola que se encuentra en Mateos, en el capítulo 25 de Mateo, en el versículo 1 al 13. Son 13 versículos que esta vez yo quiero leerlo completo para que podamos entender más o menos a dónde nos está queriendo direccionar el Señor este día con el tema. Amén. Así que antes de leerlo vamos a orar. Le voy a invitar ahí a mi esposa, a mi hermano Oscar que está en conexión. No sé quién más está ahí en conexión. Si alguien puede darle ahí un like, mandar alguna cosita para saber si hay alguien más escuchándonos. Pero tengo la promesa de esta bendita palabra que dice que si 2 o 3 nos reunimos para pedir una cosa al Padre, Dios lo haría. Amén. Así que vamos a orar. Amado Padre, queremos darte gracias, Señor. Bendecir tu nombre por tu misericordia, tu amor que se manifiesta cada día para con nosotros. Señor, y rogar en tu presencia que usted, Señor, el Espíritu Santo, el único que puede convencernos a nosotros, Señor, de acercarnos a usted, de buscarle a usted, Señor, pueda motivar a nuestros demás hermanos, a la iglesia, Señor, a esta iglesia linda que usted nos ha dado, Señor, a pastorear en este tiempo, a este ministerio que conformamos junto al pastor Patricio, el pastor Simón, el pastor Brian, Señor, a unirnos, a conectarnos, Señor, a estar juntos, Dios eterno, en el momento en que podemos hacerlo. Y ruego, Señor, especialmente por la congregación local, la que usted ha puesto bajo la administración de mi esposa y mía, Señor. Ruego que usted les ayude, les motive, les recuerde, Señor, y se hagan parte de este tiempo, de este horario, de esta transmisión, Señor, que hacemos para la gloria de su nombre, buscando la edificación de este cuerpo bendito llamado la Iglesia de Cristo. En el nombre de Jesús oramos que así sea, Señor, y usted añada gracia más allá de lo que yo he preparado, más allá de lo que yo entiendo, de lo que yo conozco de su palabra. Oro que sea el Espíritu Santo el que esté poniendo dirección en mis labios, poniendo, Dios mío, la capacidad de expresar lo que usted ha puesto en mi corazón, Señor, y cada corazón, cada vida, Señor, los que estarán viéndonos ahora en vivo y los que verán después este video puedan ser nutridos a través de su palabra. En el nombre precioso de Jesús oramos que así sea para su gloria. La iglesia dice amén, aleluya, amén, amén. Dios les bendiga, amados, amén. Entonces vamos a la lectura bíblica y Mateo capítulo 25, 1 al 13 dice así. Entonces, este es el Señor Jesús hablando, dice: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite,
mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis la hora ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Palabra del Señor. Amén. Dios los bendiga, amados, por esta palabra. Amén. Ahora, para poder contextualizar un poco, ¿cierto? Yo quiero recordarle que los capítulos 24 y 25 de Mateo, ¿cierto?, están hablando de escatología, ¿cierto?, que es el estudio del fin de los tiempos, y de la parusia. A lo mejor esta palabrita no la he escuchado, o tal vez sí, ¿cierto?, que esa palabrita se refiere al retorno de Cristo, a la segunda venida o al rapto previamente, ¿cierto?, y de la iglesia, por lo cual es necesario, ¿cierto?, poder también entender el contexto judeo-histórico, especialmente en lo que a las costumbres del matrimonio y las bodas se celebraban en el tiempo del Señor. Y yo quiero contextualizarle un poquito esto para que podamos entender un poco más esta parábola o esta alegoría. Algunos dicen que son sinónimos, la parábola y la alegoría, que son figuras metafóricas, pero hay una pequeña diferencia entre ambas, y algunos se inclinan más por creer que este relato de las 10 vírgenes a la que hace alusión el Señor es más bien una alegoría, porque no es una metáfora de algo inanimado, sino es casi la historia de una costumbre judía, cotidiana, ampliamente conocida por los discípulos del Señor a los que le está hablando. Es casi como una historia, y eso la convierte en una alegoría. Está hablando de hechos reales, hechos que suceden en el día a día, no son invenciones, no son simplemente figuras, sino que está aludiendo a hechos cotidianos que eran conocidos y entendidos por la comunidad judía que está escuchando al Señor en ese momento. Entonces, y que a lo mejor nosotros necesitamos también entender, porque hay conceptos que están vertidos en esta lectura que vamos a poder dilucidar un poquito para poder comprender realmente qué quiso decirnos el Señor en esta parábola o alegoría, que es de vital importancia, porque recuerde que está en el contexto de lo que el Señor está diciendo a la iglesia del tiempo del fin, cuando Él venga, cuando Él retorne por la iglesia. ¿Cómo será la iglesia? ¿Cómo deberá estar la iglesia? Y en ese contexto en el que nosotros creemos, no solo este servidor que le está compartiendo esta palabra, sino la gran mayoría de los estudiosos de la Escritura, creemos lo mismo. Creemos, ¿cierto?, que somos la generación del rapto, que el Señor está a las puertas, la venida del Señor, el rapto o el arrebatamiento de la iglesia es algo inminente. Y cuando digo que es algo inminente, le estoy diciendo que podría ocurrir ahora mismo, en este minuto. Podría ser que el Señor venga en este minuto. Podría ser más rato, mañana, la próxima semana, pero no décadas, ¿me entiende? Algo inminente es algo que está por ocurrir en cualquier minuto. Y eso lo creemos todo, o la gran mayoría de los cristianos
evangélicos a nivel mundial, lo creemos la gran mayoría, creemos que estamos en la inminencia del arrebatamiento. Y esta palabra que le estoy compartiendo a ustedes de Mateo capítulo 25, del versículo 1 al 13, esta famosísima parábola o alegoría llamada de las 10 vírgenes, tiene que ver con nosotros, con la iglesia de este tiempo, de este siglo, de este momento. Por eso se vuelve relevante este mensaje hoy día, entenderlo. Amén. Así que por eso es importante comprender algunos conceptos como la lámpara, el aceite, las 10 vírgenes, cabecear, dormirse, la fiesta de boda, el novio, y todo eso vamos a aclararlo un poquito. Dios me ayude en estos minutos que vamos a estar conectados a través de este medio. Amén. Entonces, para que usted entienda un poco, cuando se hacía un compromiso de boda, el novio llevaba al padre de la novia una dote, ¿cierto?, que era una cantidad de, por así decirlo, de dinero, aunque no era dinero propiamente tal, podía ser joyas, no sé, pero él llevaba, ¿cierto?, un precio que él estimaba que valía la novia, ¿me entiende? Él miraba a la mujer y él le daba un valor estimativo a esa novia. Él decía, no sé, para parafrasear un poco, a ver, no sé, me gusta tanto esta chica, yo creo que vale 10 millones de dólares, por decir algo, ¿ah? Y lo voy a dar por ella, ¿ah? Otro podría decir, no, vale 10 millones, pero de peso nomás, ¿no? ¿Me entiende? Era el valor que el novio le daba a la novia, ¿ya? Y llegaba a la casa del padre con esa dote y lo ofrecía al padre. Entonces, y esto habla de que esta parábola tiene que ver con Cristo y la iglesia. Recuerde que Cristo, Él paga un alto precio. En 1 Corintios, en el capítulo 6, verso 20, el apóstol nos recuerda y dice que porque hemos sido comprados por precio, glorificar a Dios en todo, y ahí va a ser una lista de cosas en las que debemos glorificar a Dios, pero nos recuerda ahí en 1 Corintios 6:20 que nosotros, usted y yo, hemos sido comprados, porque literalmente es lo que hacía el novio. Él llevaba una dote, la ofrecía al padre por la novia, el padre la tomaba, la veía, la aceptaba, ¿cierto? Y eso, una vez que la aceptaba, normalmente la novia era incluida en el trato, en el hecho de si ella aceptaba o no. A veces no lo hacía, recuerde que las sociedades antiguas eran un poco machistas, pero por ley la mujer podía participar de esa decisión y decidir o no, si el precio que estaban pagando por ella era justo. Ahora, no hay precio más alto, querido, y este es un paréntesis, que el que Cristo pagó. Estaban dispuestos a pagar mucho, seguramente algunos por su novia, pero ninguno a morir por ella, ¿me entiende? Mas Cristo el Señor estuvo dispuesto a morir por nosotros y pagó el precio más alto con su vida por usted y por mí. Gloria al Señor. Amén. Pero bueno, volvamos ahí a nuestro contexto. Entonces, la novia veía eso, se tomaba un acuerdo. Entonces también el novio junto con la dote llevaba 2 copas en una bolsita, que cuando ya veía que lo aceptaban, entonces sacaba las copas, el padre ponía el vino, tomaban vino los dos, ¿cierto? Y hacían un brindis con vino. También en esa misma alegoría nosotros podemos ver lo que dice el Señor acerca de la copa del nuevo pacto, cuando dice, y esta copa es la copa del nuevo pacto, en mi sangre. Eso también lo vemos en 1 Corintios, en el capítulo 11, verso 25. Así que con esto se sellaba, con esta copa, el beber de esa copa, ¿ah? Tal como Cristo en la cena, ¿cierto? Él toma la copa y sella el pacto, y se sellaba. Y una vez que eso se hacía, querido, querida, hermano y hermana, estaba el compromiso hecho y no se podía deshacer. Era un noviazgo que ya se iban a casar. Y esto se hacía previamente a lo que sería después la celebración. Pasaban unos días, pasaba un tiempo desde este compromiso que se sellaba con el brindis que hacía el padre con el novio, ¿cierto? Y la novia se quedaba a la espera de que el novio volviera. Y el novio se iba,
comenzaba a preparar todo, ¿cierto? Lo que iba a ser la ceremonia propiamente tal, porque la boda en sí duraba 7 días, era una boda larga, con muchos rituales, con mucha comida, era literalmente una cena para mucha gente de 7 días, así que era algo impresionante. Pero cuando ya se acercaba el tiempo de hacer la ceremonia propiamente tal, esta ceremonia que iba a durar 7 días, entonces el novio buscaba a doncellas. Las doncellas son las mujeres vírgenes, mujeres jóvenes vírgenes. Eso se llama doncella en la escritura, eso es una doncella. Y podían ser hasta 10, podía ser más, podía ser menos, pero normalmente hasta 10 vírgenes, mujeres jóvenes, vírgenes, él reunía entre sus familiares, sus vecinos, las amistades, ¿cierto? Las hijas de sus amigos, qué sé yo, que eran vírgenes, mujeres de confianza. No era cualquier virgen, no era gente que él conocía, eran de confianza. Y las llevaba junto con algunos regalos que le llevaba a la casa de la novia y la dejaba allí con estas doncellas. Y estas doncellas eran las que le iban a ayudar en ese periodo de tiempo entre que él llevaba a las doncellas a la casa, junto con algunos regalos que iban a ayudar a todo lo que era la preparación de la novia. Hay aquí, mira, algunas similitudes tan extraordinarias. He estado estudiando esto hoy día profundamente. Por ejemplo, el Señor nos deja a nosotros, ¿cierto? Y nos da algunos regalos para prepararnos para su venida, que es el don del Espíritu Santo, que es todos los dones, todos los ministerios, todos los talentos que la Biblia menciona para ir preparándonos como iglesia para cuando Él vuelva. Lo que no sabían, ¿cierto? Lo que Él no les decía era en qué minuto volvía, aunque por tradición, por costumbre, se tenía más o menos claro cuándo. Por eso esto es una alegoría. El Señor va a tomar esto que entiende claramente el judío del tiempo de Jesús cuando Él está hablando, pero va a matizar algunas cosas que Él va a usar y va a decir para que nosotros hoy, la iglesia del tiempo del fin, entienda y a través de esta enseñanza comprenda en el punto en el que estamos y cómo debemos prepararnos para esta inminente venida del Señor. Así que los deja ahí a las vírgenes, ¿cierto? Deja los regalos en la casa de la novia y Él les dice que va a volver. Y es el contexto que usa el Señor para hablar y decir que el reino de los cielos. Y cuando Él usa esta expresión, el reino de los cielos, está hablando de su misma persona, está hablando de la iglesia, está hablando de su gobierno, está hablando de todo lo que le concierne a usted y a mí hoy, que somos parte de este reino de Cristo, el Señor. Entonces, en ese contexto es que nosotros tenemos que empezar a comprender qué quiso decirnos el Señor con usar esta costumbre popular, ¿cierto? Tradicional del matrimonio y todos los ritos y todas las cosas que esto tenía, para que nosotros entendamos y lo que Él dice cuando Él dice el reino de los cielos es semejante a esto, parecido a esto, pero ahí Él va a agregar algunas cosas y yo quiero destacar que hay al menos 2 cosas que fue las que el Señor puso en la oración cuando estábamos con mi esposa orando, y para ese lugar nos llevó a poner el acento, a poner la mirada al menos en 2 cosas que son las que yo quiero destacar hoy día de esta metáfora o de esta alegoría, ¿cierto? Que ellos tenían muy en claro. Y hay 2 situaciones que se relatan en esta parábola, para los que la leyeron y los que no la pueden leer después, que por decirlo de alguna forma son anómalas. O sea, nos tienen que llamar mucho la atención, porque son 2 menciones que hace el Señor de cosas que realmente no ocurrían en una
situación como esta, en un compromiso de matrimonio, en la preparación, en la vuelta del novio, en la boda misma. Son dos cosas que en la práctica, en la realidad, en el día a día realmente no ocurrían, ¿ya? Y yo quiero mencionar, estas son las dos cosas que yo creo que fue el Señor el que nos permitió ver en esta parábola, que no la estaba leyendo, estábamos orando y el Señor nos llevó ahí, ¿cierto? Y que tienen que ver con la iglesia del tiempo final. Y una de ellas, primero, ¿cierto? Es que era muy necesario tener abundante aceite para las lámparas. Se me fue a aclararle un poquito esto. Las vírgenes además tomaban, para ir a ese lugar, dentro de la costumbre, la vuelta del novio normalmente era en la tarde, ya noche, oscureciendo. Él volvía, siempre se hacía así. Él volvía tarde en la noche, ya casi oscureciéndose, y por eso, por esa costumbre en que el novio venía en la tarde, era que las vírgenes llevaban con ella aceite y llevaban, ¿cierto? Obviamente las lámparas para poder encenderlas cuando el novio volviera, porque cuando el novio volvía, ¿cierto? Él venía acompañado de algunos amigos que le precedían y llegando cerca de la casa, donde estaba la novia con las 10 vírgenes, se adelantaban los amigos y comenzaban a gritar: ¡He aquí! ¡El novio viene! ¡Salid a recibirle! Como lo dice la parábola del Señor también. Eso era práctica de la boda. Entonces, y ahí se preparaban rápidamente la novia y las vírgenes que estaban con ella, las doncellas, y prendían sus lámparas. Y de ahí, de la casa, salían con sus lámparas encendidas porque ya estaba oscuro, y ellas alumbraban el camino con sus lámparas y volvían en una alegre procesión hasta la casa del novio, donde comenzaba el banquete de 7 días, ¿ya? Entonces era vital, o sea, no había ni una novia, ni una doncella, ni una mujer virgen que fuera elegida por el novio en un acto de suma confianza, ¿cierto? Pedírsela a los padres de sus amigos, del resto de su familia, decirle: yo quiero que ella vaya y esté con mi novia y la ayude a prepararse. Era inconcebible que estas mujeres que sabían que el novio volvería de noche no tuvieran el aceite suficiente para esperar los días, que podían ser muchos días, ¿cierto? Y además para el retorno desde la casa de la novia a la casa del novio. ¿Me entiende? Y si no me entiende, bueno, ahora me está entendiendo. ¿Por qué era tan importante tener abundante aceite para las lámparas? ¿Ya? Era por eso, porque tenían que alumbrar el camino de vuelta a casa. Mira qué interesante. Tenían que alumbrar el camino de vuelta a casa. Usted y yo hoy día estamos aquí en la casa de la novia esperando al novio y tenemos que alumbrar el camino de vuelta a casa. ¿Sabe cómo le decían a los primeros cristianos? Los del camino. No se llamaban evangélicos, ni protestantes, ni cristianos. Primero se conocieron a los discípulos como los del camino. Estamos preparando el camino de vuelta a casa. Le voy haciendo un contexto y más o menos poniendo las figuras para que entienda un poco más esta parábola. Así que algo que no ocurría y que el Señor menciona que ocurre es que podía ser una o dos, pero la mitad de las vírgenes nunca iban a llegar sin aceite suficiente a una boda real. Amén. Entonces, cuando el Señor nos dice que 5 de ellas, o sea, la mitad de las vírgenes, fueron insensatas porque tomaron las lámparas, pero no el aceite suficiente. Entonces nosotros tenemos que poner aquí ojo, mucho ojo, en lo que el Señor está queriendo decirnos cuando nos hace mención tan específica de un hecho tan inusual. Las vírgenes iban con aceite y lámpara suficiente, pero el Señor está diciendo: pero hay 5 que no.
hay 5 que fueron imprudentes. Entonces el Señor nos está queriendo decir algo, pon ojo en esto, 5 fueron insensatas, no pusieron el aceite suficiente. Ahora, no hacerlo, otra cosa que implicaba era un total desinterés, ¿cierto?, por el novio, de mujeres que fueron elegidas, privilegiadas entre muchas, para ser las damas de honor, de compañía de la novia. Amén. Así que esto además se constituía en un fuerte agravio al novio que las había elegido. Ahora, para nadie, ¿cierto?, es cuestionable, para nadie que estudie un poco la Biblia, que esta profecía que está en el marco de las parábolas proféticas acerca de la iglesia y el tiempo del fin previo al rapto de la iglesia, para nadie es cuestionable. Así que el Señor está hablando de esto es lo que nos quiere decir. Está diciéndonos, pongan ojo, al final de los tiempos, la iglesia del tiempo del rapto no sabe el día y la hora, pero tiene señales específicas. Hay señales proféticas que todos los que estudian un poco la Biblia, yo no voy a hacer un estudio hoy día sobre esas señales, pero sí quiero decirles que yo he visto, y esto fue lo que Dios puso en mi corazón, hay una señal potente en esta parábola, hay una señal potente que no se ha mencionado, yo no la he visto en las redes, no creo que yo sea el único que está teniendo esta revelación, pero al menos en las redes sociales, en los predicadores que hablan del tema no lo he visto, pero hay una señal potente y allá quiero llevarlo con la ayuda del Señor, que habla acerca de lo cerca que estamos de la venida del Señor, lo grandemente cerca que estamos de que el arrebato de la iglesia ocurra hoy mismo. Amén, amados, así que pongan la atención, Dios me lo bendiga. Esta parábola, junto con la parábola de los talentos, que está en el mismo capítulo, 25 de Mateo, y del el juicio a las naciones, que está en el mismo capítulo 25 de Mateo, ¿cierto? Y hay otra parábola, que es la parábola del el siervo infiel, que no está en este capítulo, pero está en el mismo contexto, ¿cierto? Están hablando de la iglesia del Señor, es una figura de la iglesia del Señor, donde el novio es Jesucristo, ¿cierto?, y la novia con las doncellas son la iglesia del Señor. Esta no es una parábola, ¿cierto?, que esté hablando a mundanos, no es una parábola para mundanos. Jesús no le está hablando a mundanos, porque hay algunos, ¿cierto?, que elocubran diciendo que estas 5 vírgenes imprudentes, insensatas, que no tenían el aceite suficiente, no eran parte de la iglesia, ¿ya? Que solamente las otras 5, las prudentes, son parte de la iglesia. Pero la verdad es que yo quiero responderle a los que creen que las 5 vírgenes insensatas no son parte de la iglesia, algo que está en el mismo contexto de la escritura para poder aclarar el concepto. Y es importante que usted y yo lo tengamos claro, porque también aquí está en cuestionamiento la doctrina que al menos nosotros como cristianos evangélicos pentecostales creemos. Y no solo pentecostales, mucha gente, muchos cristianos, ¿cierto?, asambleístas, en la Iglesia de Dios, Iglesia Metodista y muchas otras denominaciones, que somos la mayoría de la iglesia evangélica en el mundo, creemos que hay un riesgo de no entrar. Hay un riesgo de perder esto que el Señor nos ha dado tan grande. Amén. Y esta parábola un poco avala esta doctrina que usted y yo mantenemos. Entonces, si nosotros creemos, ¿cierto?, que las 10 vírgenes son parte de la iglesia, yo le quiero decir lo siguiente: ¿cómo nosotros podemos asegurarnos de que sí las 10 vírgenes son parte de la iglesia? ¿Cierto? Número 1, la naturaleza de ellas. Si usted quiere tomar nota, anótelo. La naturaleza de ellas. Todas eran vírgenes. Todas eran vírgenes. Otro factor. Todas tenían aceite. Fíjese, algunos dicen, no tenían aceite. No, todas tenían aceite. Símbolo, ¿cierto?,
del Espíritu Santo recibido en el momento de la conversión. En el versículo 8, ¿cierto? Usted va a ver que todas tenían aceite. Segundo, todas fueron elegidas para ser parte de la fiesta de la boda. Todas. A todas las eligió el Señor. Dos, todas eran vírgenes. Y tres, todas tenían aceite. En el versículo 8, ¿cierto?, del capítulo 25, dice así, que cuando se despertaron, dice, las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Qué significa eso? Que estaban encendidas, pero estaban apagándose. Estaban quedando en nada, se les estaba terminando el aceite. ¿Me entiende? Todas tenían aceite. Y por último quiero decir que esta alegoría, como todas las demás que están escritas, para enseñar o advertir a la iglesia, ¿cierto? Para eso son, y no para los mundanos. Esta parábola o alegoría está escrita por el Señor, está escrita en la Biblia, está dicha por el Señor, para advertirnos a nosotros, la iglesia del Señor, cómo será el ambiente espiritual en el momento previo al rapto, previo a su venida. Así será en el momento previo. Esto pasará con la iglesia. Aquí Jesús está hablando de lo que va a pasar al interior de la iglesia, no con el mundo, como las descripciones que hace sobre las catástrofes, la guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencia, inmoralidad sexual y todas otras cosas que va a decir en otro contexto, hablando acerca de los tiempos del fin. Pero aquí, en esta parábola, Jesús está hablando de cuál será la condición de la iglesia, usted y yo, ante la inminente venida de Él por la iglesia. Y es que al menos la mitad, o sea, mucha gente que es la iglesia, muchos cristianos que están en la iglesia, que han recibido el Espíritu Santo, ¿cierto? Algo va a ocurrir, algo va a pasar, que justo previo al rapto, todas, las prudentes y las insensatas, todas se duermen, cabecean, ¿cierto? Empiezan, algo ocurre, algo pasa, que empiezan así, como que de repente abren los ojos y se avispan, pero de repente están ahí quedándose dormidas hasta que finalmente se duermen. Y esto habla de un proceso, algo va a ocurrir en la iglesia. Esta es una señal potente de que algo va a ocurrir en la iglesia antes que el Señor venga. Justo antes, la gran mayoría de las prédicas que yo escucho al respecto hablan de un gran avivamiento, de un gran mover del Espíritu antes de la venida del Señor. Pero es interesante, hermano, y es bueno considerar lo que esta parábola dice, porque lo que está diciendo esta parábola es una descripción de cómo estará la iglesia, ¿cierto? Y a mí lo que me llama la atención y donde el Señor nos hizo ver, ¿cierto?, es que a estas vírgenes, ¿cierto?, que son todas parte del mismo grupo, con la misma potencialidad, ¿cierto?, se les acaba el aceite, no tienen lo suficiente. Entonces cuando el Señor dice que ellas cabecearon ese durmero, algo pasó. Algo va a pasar en la historia de la iglesia. Algo va a pasar en el tiempo inminente a su venida, o sea, este tiempo. Algo va a pasar ahora, en este tiempo, que va a hacer que la iglesia toda cabecee y se duerma. Literalmente, todas durmieron. La pregunta es, ¿qué pasa? ¿Cierto? Que todas se duermen. ¿Y qué ocurre cuando despiertan? Y la mitad se da cuenta que no tiene el aceite suficiente. Algo bueno que va a pasar, y yo le quiero decir aquí, y lo dice esta parábola, ¿cierto?, es que al menos la mitad se duerme, pero tiene aceite. Tiene la lámpara y tiene aceite. Tiene la lámpara y tiene aceite. Diga, yo tengo la lámpara. Oiga, todos tienen lámpara, fíjese, todas tenían lámpara, las lámparas que usaban eran unas lámparas pequeñitas, así como esta tacita, una cosa pequeña que podían llevar en la mano, ¿ya? Todas tienen lámparas,
Dile a tu hermano, todos tenemos lámpara, ¿ya? Pero no todas tenían el aceite suficiente, pero algo que la parábola dice es que cuando se duermen todas, al menos la mitad tenía aceite suficiente. Aleluya. No sé cómo estará el suyo, ¿ah? Ahora es bueno entender por qué el Señor hace esta alusión tan directa a que la mitad tenía aceite y la otra casi se le terminó, no tenía. No lo suficiente. Y a los que no tenían lo suficiente, finalmente la lámpara se le apagó y por apagársele la lámpara no pudieron entrar a las bodas. El Señor simplemente las desconoce. El Señor les va a decir, igual que a los obreros malvados, no os conozco, hacedores de maldad, fuera a las tinieblas. Y se lo está diciendo a gente que pertenece a la iglesia. Ojo con eso. Tengan en cuenta esto, guárdenlo en su mente y su corazón. Las vírgenes imprudentes que no tenían el aceite suficiente son parte de la iglesia, pero no van a entrar. Ahora, ¿qué es entonces el aceite que debemos tener, que debemos acumular, que debemos guardar, ¿cierto? En estos tiempos de pandemia, ¿cierto? La gente ha acumulado y acumulado mercadería, bienes, cosas, previendo que pase algo, ¿cierto? Ahora, es bueno entender entonces qué aceite es el que debemos nosotros cuidar, porque la gran mayoría de nosotros, los cristianos evangélicos de corte pentecostal, cuando hablan de la parábola de 10 vírgenes, normalmente relacionan el aceite, ¿cierto?, con el poder manifiesto del Espíritu Santo, o sea, con una presencia plena del Espíritu Santo, y no está totalmente errado. Yo no quiero decir que no es así también, pero normalmente llevan esto a una cuestión espiritualista, por decir algo, para ver si usted me entiende, ¿no? En que usted tiene que estar hablando en lengua, en que usted tiene que estar danzando, en que usted tiene que estar, no sé, todo el tiempo en oración, que usted tiene, no sé, que vivir una vida de total rectitud, de total integridad, ¿me entiende? Y espiritualizan tanto el tema, ¿cierto?, que hay gente que cree que simplemente porque no tiene esta capacidad de hablar en lenguas, porque no tiene algún don del Espíritu Santo mencionado en 1 Corintios 12, manifiesto en su vida, porque no tiene algún ministerio mencionado también allí, como ser profeta, pastor, maestro, evangelista o apóstol, entonces no califican, entonces no tienen este Espíritu Santo. Pero recuerde que la palabra dice que, hijitos míos, vosotros tenéis la unción del Santo. Usted y yo ya tenemos esa unción, amén. Entonces es verdad que el aceite en la Escritura es, en muchos pasajes, es símbolo del Espíritu Santo, pero también es verdad, y es bueno que también lo entienda, porque yo quiero decir algo que es poco común decir, que aquí en esta parábola no es precisamente esa unción visible, notoria del Espíritu en las personas, el aceite al que Jesús se refiere. Y yo puedo decirle que hay muchos pasajes en otros contextos donde el mismo término se usa también para hablar de dos cosas muy distintas, como por ejemplo, muy distinto, muy diferente, es Jesucristo el Señor con el diablo, ¿cierto? Todos podemos decir amén, ¿cierto? Pero en Isaías, en el capítulo 14, en el verso 12, ¿cierto?, a Satanás se le llama el lucero de la mañana. Y el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 19, también usa la misma expresión, el lucero de la mañana, para referirse a Cristo, aunque no menciona a Cristo directamente, pero para cualquier simple estudioso sabe que al leer la carta, cuando Pedro dice para que el lucero de la mañana alumbre en vuestros corazones, se está refiriendo a Jesucristo el Señor. Amén. Y ejemplos como ese hay muchos en la Escritura donde también, por ejemplo, al diablo se le ejemplariza como león, ¿cierto? Dice que él anda como león rugiente, pero también nosotros podemos ver que la misma Biblia también se refiere a Jesucristo como el león de la tribu de Judá. ¿Se da cuenta? Entonces, no siempre aceite en la Escritura es sinónimo de llenura del Espíritu Santo.
No siempre, quiero que me entienda esto. Entonces, ¿cómo podemos entender nosotros realmente a qué se refiere ese aceite que nosotros necesitamos tener? ¿Cierto? Ahora, el aceite en la parábola, por eso la parábola es muy específica de cuestiones que podían entender. ¿Cuál era la función del aceite en esta parábola, en esta costumbre judía? ¿Lo estoy escuchando? Encender la lámpara y alumbrar, ¿cierto? Y en ese contexto nosotros podemos encontrar muchos pasajes donde entonces el Señor, aunque no usa la palabra aceite, pero en la etimología bíblica, lámpara, aceite, alumbrar y luz es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, está haciendo referencia a un mismo hecho. Entonces, en Mateo, en el capítulo 25, nosotros podemos encontrar cómo la idea de aceite, de alumbrar, de lámpara, se relaciona a las acciones justas que a nosotros hacemos, ¿cierto? Por eso dice, y viendo los hombres vuestras buenas obras, por eso dice, vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo los hombres vuestras buenas obras, ¿cierto?, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y uno puede encontrar a través de Mateo y de los evangelios muchas expresiones donde la palabra alumbrar, brillar, iluminar está estrechamente relacionada con las obras que como iglesia hacemos, ¿cierto? Usted sabe que la Biblia también dice que las acciones justas de los santos son el lino fino, requerido para entrar en la boda. Otro ejemplo. Entonces, la mención de alumbrar en esta parábola, como del aceite necesario para que esta lámpara alumbre, está más relacionada según el contexto inmediato que habla también en el mismo capítulo. Se recuerda que la parábola de los talentos tiene que ver con algo que debían hacer, tomar los talentos, multiplicarlos, trabajarlos, accionarlos. Es importante este punto, es tan importante que en este punto usted va a encontrar la médula de este mensaje, el llamado de este mensaje cuando yo puse previamente hoy día en la tarde el anuncio. ¿Puede esta parábola contener un anuncio, una profecía que esté siendo una señal potente más de la inminencia del rapto? Y esto es lo que yo quiero responder al aclarar qué es el aceite en esta parábola. Las acciones. Obviamente que las acciones justas de los santos implica no solo el hacer cosas buenas. Yo me alegro, por ejemplo, esta semana, ¿cierto?, una hermana tomó la iniciativa de recolectar una ofrenda y ir en apoyo emocional, espiritual a través de esta ofrenda a una jovencita de nuestra congregación que fue operada, que gracias al Señor salió bien, y queremos de alguna manera motivarle diciéndole: aquí está la iglesia presente, queremos apoyar en los gastos, en todo lo que implicó el que tuviera que operarse. Entonces, acciones justas. Pero obviamente que dentro de estas acciones justas también está, dentro del accionar de la iglesia, lo que usted y yo tenemos que hacer es que claro que nos debemos mantener en oración. Primero y ante todo, una iglesia que no ora, no te consideres, querido hermano y hermana, parte de la iglesia del Señor, no te consideres parte del grupo de estas vírgenes prudentes, si no tomas, ¿cierto?, tiempo para orar en el día. No pienses que tú estás bien. Probablemente estás en el grupo de las insensatas, que no toman previamente todo lo necesario para ese momento de gloria que viene. Amén. Entonces, obviamente que necesitamos orar. Obviamente que necesitamos escudriñar la Escritura. Obviamente que necesitamos como iglesia congregarnos.
Y esto es tan importante entenderlo. Una iglesia que no se congrega, hermano mío, es una iglesia insensata, es una iglesia imprudente, es una iglesia de gente necia. Ahora te diría, pero pastor, ¿dónde nos congregamos? Alrededor de estos medios que hoy tenemos como iglesia. Vuelvo a decirlo y lo voy a decir hasta que Cristo venga o hasta que esta pandemia pase. La iglesia no ha muerto. Los templos están cerrados, pero nunca fueron relevantes los templos para el Señor. Usted y yo somos el templo del Señor, del Espíritu Santo. Donde usted y yo estemos, donde 2 o 3 nos reunamos, somos la iglesia de Cristo. Por eso es importante seguir congregándonos en torno a las transmisiones que hacen sus pastores, sus predicadores, los hermanos de la iglesia. Cuando un hermano suyo, un pastor, un hermano esté transmitiendo, congréguese alrededor de este celular. No lo use solamente para ver porquerías como ve la gran mayoría, videos, estupideces, bromas, chistes y películas que algunos no deben ver y las ven. No, vea, congréguese. Yo doy gracias a Dios porque al menos tengo a 10 congregados conmigo en vivo hasta ahora, pero debieran haber por lo menos 25 hermanos congregados conmigo hasta ahora. Así que Dios les bendiga y les ayude. Así que las acciones implican todo eso, pero también implica, en el contexto inmediato de Mateo 25, la ayuda mutua, el socorro a los afligidos, a los pobres, a los parias, a los desechados, porque es parte del accionar. ¿Recuerda lo que es el juicio de las naciones? Estuve hambriento, ¿y qué hizo? Le dio de comer. Estuvo desnudo y lo vistió. Estuvo sediento y le dio agua. Estuvo preso y lo fue a ver. Eso son los parámetros del juicio del Señor para la iglesia. El mismo contexto tiene la parábola de los talentos que está en el mismo capítulo. De hacer la obra del Señor. Por eso la iglesia no para. O al menos quiero decirle, no debe parar. La iglesia no debe dejar de funcionar. Debemos seguir predicando. Debemos seguir sirviendo. Yo al menos transmito solamente en este horario a la iglesia, pero estamos pendientes de la iglesia las 24 horas del día, estamos orando todos los días por la iglesia, estamos llamando por teléfono, estamos yendo a ver, estamos haciendo la tarea, estamos compartiendo el evangelio con las personas que están a nuestro alrededor, estamos haciendo la tarea, ¿me entiende? La iglesia está viva y activa, no ha muerto la iglesia sigue viva, amén. Pero dentro de la iglesia, y esto es lo que usted tiene que tener cuidado, hay gente que está dentro de la iglesia, hay gente que es parte de la iglesia, hay gente que han sido lavados y redimidos por la misma sangre, han sido ungidos por el mismo espíritu, pero algo va a pasar que hará que finalmente cabeceen, se duerman y cuando escuchen la voz del amado, no todas tendrán el aceite para encender la lámpara. Y eso es lo que te debe preocupar. Ahora, para concluir, y a este punto lo quiero llevar. Todos creemos, yo estoy seguro que los que me están escuchando, y la gran mayoría de los que me va a escuchar después, en la semana, en las horas que vienen, va a verlo esto, creemos que estamos como iglesia frente a la inminente venida del Señor. Creemos que puede ocurrir hoy mismo, ¿cierto? Y vemos señales, una de las últimas señales que algunos interpretan como también cumplimiento del escenario profético al que Jesús nos pone para ver las señales de su venida, tiene que ver con este acuerdo de paz que se hizo entre Israel y las naciones árabes. Ya han hecho los primeros vuelos comerciales. Recuerde que esto es un acuerdo histórico. Nunca Israel tuvo en la historia de Israel antigua y en la historia contemporánea desde 1948 hasta ahora, nunca Israel tuvo un acuerdo de paz con las naciones árabes. Y hoy día por primera vez históricamente y proféticamente lo tienen. Entonces, si usted y yo creemos esto, amados, también tenemos que ver que algo previo, y esta es la señal que yo quiero destacar de esta parábola. La iglesia toda va a cabecear.
algo le va a pasar a la iglesia a nivel mundial que va a cabecear, se va a empezar a quedar, va a empezar a tener sueño espiritual y finalmente se va a dormir toda la iglesia. ¿Y sabe qué creo yo que es? No le voy a poder decir esto, wow, una revelación del Espíritu, el Señor me habló. No, hermano, yo soy simplemente un pastor, no soy profeta. Con mucho esfuerzo logro desarrollar un tema y predicarlo. No soy un profeta, pero sí quiero decirle, ¿no será que esta pandemia que nos ha obligado a todos los cristianos en el mundo a cerrar la iglesia, ha provocado tal inactividad en la iglesia, en la gente de la iglesia? Músicos que ya no quieren cantar porque no se pueden juntar a ensayar. Y era lo único que hacían en la iglesia, no vieron otra alternativa. Entonces dejaron de tocar, dejaron de orar, dejaron de buscar al Señor, dejaron de intentarlo, dejaron de ensayar. No lo hacen, se quedaron en la inercia, sienten que no tienen nada que hacer. Y como no tengo nada que hacer, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué escudriñar la Biblia? ¿Para qué si no tengo nada que hacer? El pastor está obligado a predicar todos los domingos, pero los hermanos que sentían una honra profunda cuando podían hacer el aseo en la iglesia, ahora no hay templos para ir a hacer aseo. Los hermanos que les gustaba estar activos, que estaban los hiperactivos de la iglesia, que vivían haciendo una cosa u otra, ¿cierto? Desarmemos el templo, construyámoslo de nuevo, ampliémoslo, agrandémoslo. Hermanos que se sentían realizados desarmando y armando el templo. ¿Ah? Y hermanas haciendo campaña para juntar dinero, y vamos a renovar, y vamos a cambiar el piso, y vamos a cambiar el cielo, y vamos a cambiar las luces. Hermanos, y hoy día están ahí, no hayan que hacer. No hayan que hacer. Los pasilleros, los servidores, los diáconos, los oficiales, no hayan que hacer, no hay nada que hacer. ¿Se da cuenta? Hay pastores que se han cansado de transmitir porque ven que tenían 200, 300 hermanos y los han seguido durante todo este año, 10, 15 hermanos los ven en directo. ¿Ah? Y se han cansado, han dejado de transmitir. ¿Para qué sigo transmitiendo si al final no me ven? Si al final no pasa nada con la iglesia. Esta pandemia está haciendo que la iglesia comience a cabecear. Comience a perder la gana, la fuerza, la energía. Y está viniendo ese sueño profundo. Y esta parábola nos está diciendo, esto es una parábola profética, lo que Jesús está diciendo en esta parábola es profético. Toda la iglesia se va a dormir, toda la iglesia se va a quedar dormida, y para que la iglesia se quede dormida, tiene que pasar, si no es en esta pandemia, será en una próxima, pero algo va a pasar que va a hacer que la iglesia se duerma, y esta debe ser una señal potentísima, de que el Señor está a las puertas. Tiene que ser una señal potente de que el Señor está a las puertas, porque cuando la iglesia se duerme, cuando finalmente la iglesia se queda dormida, es cuando el esposo llega, cuando el novio viene, cuando se escucha el grito, el Señor viene, el esposo viene, salir a recibirlo, pero las vírgenes están durmiendo. Ahora alerta, hermano y hermana, porque todas despiertan. Las 10 despiertan de nuevo, las 10 se duermen, pero las 10 despiertan. Solo que hay 5 que pueden encender la lámpara. Solo hay 5 que tienen la lámpara con el aceite suficiente, que antes de dormirse, antes de cansarse,
agotaron todos los recursos para mantenerse activos, para mantenerse unidos, para mantenerse en oración, para mantenerse en comunión, para mantenerse en la unidad del Espíritu, y yo voy a decir ahora, y de las redes sociales que nos mantienen unidos. Hicieron todo lo posible, no se cansaron, no se aburrieron, no dijeron, ya no importa, después lo veo, después lo escucho, después oro. ¿Cuántos hermanos están diciendo así hoy día? ¿Cuántos? Tenga cuidado, hermano. No sea que se esté vaciando tu lámpara y no te estás dando cuenta. Ten cuidado, hermano, ten cuidado, hermana, con lo que estás haciendo en este tiempo. Pero si total, ¿para qué? Si ya no hay culto, no hay iglesia, no hay nada. A lo mejor va a pasar un año más y no nos vamos a reunir. Ten cuidado. Ten cuidado. No te duermas con la lámpara vacía. Sigue haciendo la obra del Señor, sigue predicando, sigue compartiendo, sigue extendiendo tu mano, sigue preocupándote por los demás. Si no puedes irlo a ver, llámalo por teléfono, ora por él, ora por ella. Sigue predicando, sigue enseñando, sigue sirviendo al Señor. Lo dije siempre en el templo cuando nos reuníamos. Hermano, de la puerta para afuera, cuando usted salga, recién ahí comienza su servicio. Siempre lo decía, y los hermanos que estuvieron conmigo en el culto lo pueden ratificar y decir amén. Siempre lo dije. El servicio al Señor, la verdadera vida cristiana comienza cuando tú sales del templo. Hoy usted y yo tenemos la oportunidad más gloriosa de servir al Señor en nuestra casa, a nuestros amigos inmediatos, a nuestros vecinos, y seguir haciendo la tarea del Señor. Pero la inactividad como iglesia, como cuerpo, en que no nos podemos reunir, en que no podemos hacer lo que tradicionalmente hacíamos, está provocando ese sueño. Está provocando ese sueño. Y es interesante que Jesús dice, no hay un gran avivamiento antes de su venida. Lo que va a haber es un gran adormecimiento. Es un gran sueño. Por eso a mí me cuesta mucho aceptar el mensaje de y vamos, y power, y aleluya, y gloria. Hermanos míos, lo que viene es sueño, es letargo, es dormirse. Estamos a punto de que la iglesia se duerma. Y es cuando la iglesia esté dormida, es que cuando el Señor nos va a llamar. Cuando la iglesia pierda la capacidad de accionar. Cuando la iglesia pierda la capacidad de moverse como institucionalmente en las grandes agrupaciones, en las mega iglesias, en las iglesias concurridas de gente, cuando la iglesia pierda esa capacidad, se va a quedar dormida. Y estamos en ese proceso, querido, querida, estamos en ese proceso. Y cuando la iglesia se quede dormida y despierten a la voz del amado, cuando despierten por el murmullo de los que vienen, los santos ángeles de Dios, para tocar la final trompeta, cuando eso ocurra, la iglesia despertará. Pero qué triste será para aquellos que se quedaron en el letargo, los que se aburrieron de escuchar, los que se aburrieron de servir, los que se aburrieron de escudriñar la Biblia, los que se cansaron de hacer la obra de Dios. Qué triste será, porque no tendrán aceite. Y la Biblia dice, por eso no creo en un gran avivamiento, porque ella dice, preparémonos, vayamos a buscar aceite. Pero no hay tiempo para ir a buscar aceite. Cuando el Señor vuelva no habrá tiempo. No habrá tiempo para ir y volver a llenarse. No habrá tiempo. No hay un gran avivamiento. Dios nos ayude. Y este es el mensaje. Cuando el Señor venga, no hay tiempo para prepararse. Cuando el Señor venga, la iglesia estará dormida. Estará profundamente dormida. Pero que ese sueño, hermano, no te pille en la inercia. Que ese sueño, querido pastor, querida pastora, querido amigo, amiga, querido siervo del Señor, a ti, hermano diácono, oficial, anciano de la iglesia, a ti que estás acostumbrado a una tarea, pero hoy día no hayas que hacer, sigue orando, sigue ayunando por tu pastor, por la iglesia, por los hermanos, llama por teléfono. A ti, hermana pasillera, que te sentías tan bien cuidando el orden en la iglesia,
A ti que te parabas al frente a recibir la ofrenda y orabas y te sentías tan bien y hoy día no sabes qué hacer. Sigue ayudando, sigue haciendo la tarea, sigue sirviendo. Porque viene un tiempo en que todos vamos a quedarnos dormidos. Nos vamos a cansar. Nos va a ganar el sistema en medio. Nos vamos a cansar. Nos vamos a dormir. Pero yo quiero dormirme como me duermo cada noche, en paz con Dios, porque sé que hice la tarea en el día, porque el Espíritu Santo me da testimonio en mi espíritu de que hice la tarea, de que estuve dispuesto a servir, de que estuve dispuesto para quien me llamó y necesitó de mí, de que oré por todos los que necesito orar como mínimo cada día. Por eso, querido, querida, este mensaje es para nosotros hoy. La iglesia está entrando en una fase de adormecimiento. No te duermas sin aceite. El Señor te bendiga y te guarde. Y el Espíritu Santo alumbre tu corazón y revele la profundidad de esta palabra en tu corazón. Dios te bendiga, amado. Nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo a todos nuestros consiervos, ¿cierto? Que nos ven. Vi ahí al pastor Robson de Brasil, pastor Patricio González. Vi ahí a mi hermano, un gran amigo de muchos años, mi hermano, ay, se me fue el nombre. Ya me voy a acordar. Espérate, hermano. Veo ahí a Jesús, mi hermana Darilita, los otros hermanos, ahora sí, mi hermano Roberto Tapia. Dios te bendiga, Roberto. Te extrañamos, siempre ahí te tengo. Nuestra consuegra también, ¿cierto? Hermanos de la iglesia. Bueno, a todos. Dios les bendiga, queridos. Nos vamos a ver, Dios mediante. Si el Señor no ha venido esta semana, nos vemos el próximo domingo, Dios mediante. No te quedes sin aceite.